Tras 24 años en el poder, Bashar al-Assad abandonó Siria luego de la toma de Damasco en manos de los yihadistas. El exmandatario y su familia se encuentran ahora en Rusia, donde Vladimir Putin les dio asilo. Las fuerzas rebeldes de Siria anunciaron la caída de Damasco, capital del país, tras una ofensiva de una semana que provocó el colapso del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Se trata de la primera vez que las fuerzas rebeldes ingresan a Damasco desde fines de 2018, cuando las tropas del país recapturaron la zona. Además, es la ofensiva de rebeldes más importante de los últimos años, luego de que en 2020 los presidentes de Turquía y Rusia pactaran un alto al fuego. En una declaración en la televisión pública, las fuerzas rebeldes informaron: el tirano al-Assad ha sido derrocado. Todos los prisioneros han sido liberados de la cárcel de Damasco. Esperamos que todos los combatientes y ciudadanos perseveren al Estado de Siria. El comandante jefe de las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias, Maslum Nabdi, celebró la toma de Damasco en su cuenta de X. Este cambio representa una oportunidad para construir una nueva Siria basada en la democracia y la justicia que garantice los derechos de todos los sirios. Mientras que la Coalición Nacional Siria, máximo órgano político de la oposición en el exilio, informó en un comunicado que está trabajando para completar la transferencia del poder a un órgano de gobierno de transición con plenos poderes ejecutivos. Esta nueva incursión militar pone fin a 24 años en el poder de al-Assad, quien asumió el poder en el año 2000 tras la muerte de su padre, Hafez al-Assad. El mandatario exiliado en Rusia lideró una de las campañas de arresto de activistas y opositores más importantes de la región y resistió a la primavera árabe, una serie de protestas en contra de su gobierno, convirtiéndose en uno de los pocos dirigentes de la región que continuaron en el poder. Cuando la revuelta se convirtió en una guerra civil, se registraron 14 millones de desplazados internos y refugiados a otros países, la mayoría a países de Oriente Medio como Jordania, Irak, Turquía o Líbano. Y para profundizar en este tema, recibimos al periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía, un gusto saludarte. Lo mismo digo, Claudio. Bueno, ¿y cómo se puede llegar a resumir esta era que terminó en Siria? Bueno, la que termina es la era de la dinastía al-Assad, ¿no? La que convirtió lo que había sido el régimen baasista en un régimen alauita, o sea, lo encerró en la etnia minoritaria a la que pertenece la familia al-Assad. El Partido Árabe Socialista Baas es un partido creado por las minorías sirias, una forma de nacionalismo secular para que el poder, el gobierno, no esté en manos de la mayoría sunita, porque si el poder se determinaba en términos religiosos, entonces la religión mayoritaria era la visión del Islam que tienen los sunitas, que son más del 70% de la población. Las minorías en Siria, los alawitas, los kurdos, los drusos, los cristianos, los yazidíes, son el restante 30%. De ese 30% son cerca del 10% los alawitas, que son una rama del chiismo. El régimen del Partido Socialista Árabe Baas se inició en 1963 con el golpe de Estado que llevó a esa fuerza secular creada por un filósofo cristiano de Siria, Michel Aflaq, al poder. Entonces, era un régimen de todas las minorías religiosas, no solo de los alawitas, también de los drusos, de los kurdos, de los cristianos, de los yazidíes, todos se sentían englobados, incluidos los sunitas, que son la amplísima mayoría. Pero en 1970-1971 llega al poder Hafez el-Assad, el padre del dictador que acaba de caer. Y Hafez el-Assad, cuando se hace cargo del poder, genera una dictadura que pone todo el poder en la etnia a la que él pertenece y a la que su familia pertenece. La minoría
alauita. Ahí empieza un régimen que se torna rápidamente en una dictadura sanguinaria. Hafez el-Assad protagoniza la invasión al Líbano en 1976, protagoniza o ordena la masacre en la ciudad de Hama en 1982, cuando en nombre de la mayoría sunita se había producido una rebelión de la llamada Hermandad Musulmana, que es una organización religiosa de los sunitas. La aplastó con unas masacres que sumaron más de 20.000 muertos civiles en la ciudad de Hama. Después protagonizó otros hechos brutales, incluso la disputa con su propio hermano, que era el vicepresidente, Rifat al-Assad. Rifat al-Assad entre el 82 y el 83, cuando estuvo muy mal entre el 83 y el 84, cuando Hafez el-Assad, el dictador, estuvo muy mal de salud, su hermano Rifat intentó quedarse con la totalidad del poder. ¿Y qué hizo Hafez el-Assad? Lo hizo bombardear hasta en su propio feudo, en Latakia, ¿no? Que es la región que da al mar Mediterráneo y donde es mayoría la etnia alauita. O sea, bombardeó a su propio hermano en su palacete de Latakia, matando a decenas de personas que eran desde los jardineros a los cocineros, los que limpiaban en ese feudo de Rifat al-Assad. Este clan fue sanguinario hasta el último día. El heredero que preparaba Hafez el-Assad para cuando él ya no pudiera gobernar o cuando él muriera, era su primogénito, Basel al-Assad. Pero Basel al-Assad muere en un accidente automovilístico en 1994. 6 años después, en el 2000, muere Hafez el-Assad. Cuando había muerto su primogénito, hubo que preparar a Bashar al-Assad para que se hiciera cargo del poder. Siempre había sido un hombre manso, nunca se había interesado por la política, estudió medicina, se doctoró en oftalmología y se radicó en Londres a trabajar de oftalmólogo en una clínica. No quería saber nada con la política en su país. Pero cuando murió su hermano, su hijo, su padre, lo obligó a regresar a Siria, lo preparó para que sea su sucesor y en el 2000, cuando muere, se convierte en presidente. La verdad es que Bashar al-Assad al principio intentó democratizar el régimen que había construido su padre. Se lo llamó la primavera de Damasco, a esos primeros años en los que Bashar al-Assad liberó presos políticos y generó estructuras más democráticas, más abiertas, intentó elecciones, pero pronto la nomenclatura que había acompañado a su padre lo presionó hasta voltear la llamada primavera de Damasco y ahí empezó a convertirse en un dictador. Solamente mantuvo las reformas económicas, pero la apertura política la cerró totalmente. Bashar al-Assad se convirtió en un dictador como su padre e incluso probablemente ha sido más la gente, más la cantidad de gente que murió en las represiones o que fue torturada en las cárceles del régimen, porque cuando estalló la llamada primavera árabe y hubo rebeliones en Siria, la más brutal. Nunca estará claro si fue el mismo el dueño de esas decisiones criminales o si fue la nomenclatura la que logró encapsularlo, desconectarlo de la realidad, la que lo convenció que para no morir había que matar, porque si llegaban al poder los sunitas iban a exterminar a la etnia alauita a la que pertenecía el clan. Bueno, ese clan familiar, esa dinastía familiar y su régimen étnico, su régimen alauita, ha llegado finalmente a su caída, han terminado más de medio siglo de un régimen que nacía al comienzo de la década del 70 y que ahora ha terminado abruptamente. Bien, Claudio, rápidamente,
se puede esperar en el corto y mediano plazo, tanto en Siria como en Medio Oriente? Bueno, es muy difícil saber, Lucía, porque Ahmed al-Shara, que es quien se ha hecho cargo del poder, o teóricamente quien estaría a cargo del poder, porque Ahmed al-Shara era el líder, es el líder del Hayat Tahrir al-Sham, que es la coalición de milicias sunitas que avanzaron en esta Blitzkrieg, en esta guerra relámpago, tan velozmente desde la provincia de Idlib, donde estaba su bastión, hasta Damasco, habiendo conquistado antes Alepo, habiendo conquistado antes Hama y después la ciudad de Homs, ¿no? Ahmed al-Shara, antes de volver a ese que es su nombre real, usaba su nombre de guerra, que era Abu Muhammad al-Golani, y al-Golani es por las alturas del Golán. Las alturas del Golán son el territorio donde vivían sus abuelos, donde se originó su familia, y fueron desterrados de ahí cuando Israel ocupa esos territorios de Siria en 1967, tras la guerra de los 6 días. Por lo tanto, en el propio nombre de guerra que usaba estaba como objetivo la guerra contra Israel para recuperar para Siria las alturas del Golán. Este comandante, este yihadista, había sido parte de Al Qaeda. Él había ido a pelear a Irak, convocado por Abu Musab al-Zarqawi, se sumó a lo que se llamaba Al Qaeda Mesopotamia para luchar contra los norteamericanos y contra los chiitas en la guerra civil que había estallado tras la caída de Saddam Hussein. Después fue parte de ISIS, fue uno de los hombres cercanos a Abu Bakr al-Baghdadi, el que creó esa milicia ultra islamista que decapitaba en cámara y distribuía videos por el mundo y que arrojaba a los homosexuales de las terrazas de los edificios. Finalmente fue como líder del Jabhat al-Nusra. El Jabhat al-Nusra, o Frente de la Victoria, era el brazo de Al Qaeda en la guerra civil de Siria. Finalmente rompió con Al Qaeda y se transformó a un discurso moderado que prometió una Siria republicana con buenas relaciones con Israel, con Turquía y con Occidente. Con el apoyo turco e israelí logró esta victoria, pero lo que viene no se sabe, porque lo que dirige es una coalición de milicias ultraislamistas, y la gran pregunta es, ¿podrá dominarla? ¿Se mantendrá él como un líder moderado o le saldrá en algún momento su origen, que está nada menos que en Al Qaeda? Bien, Claudio, te agradecemos este análisis, sin duda que va a seguir dando que hablar este tema. Hasta pronto. Abrazo grande, Lucía, hasta cualquier momento. Volvemos a nuestro país, pero seguimos con este tema, porque el ministro de Defensa Nacional, Armando Castañebat, informó que los 200 efectivos que se encuentran en esa zona están en perfectas condiciones. Además, dijo que mañana se reunirán con las autoridades de ONU para hacer el relevo de las tropas. La situación es de normalidad internamente. Ayer en patrullas estuvieron en contacto con los rebeldes, pero bien. O sea, ahí la conversación es, la función nuestra no es dentro de Siria, sino es donde están y bien, esperando un relevo que ya se tendría que haber hecho. Bueno, mañana están acá las máximas autoridades de ONU, tendremos la posibilidad de conversar a ver si se hace efectivo y qué va a pasar con la nueva misión, pero la tranquilidad a la familia, que los 230 y pico efectivos están en perfectas condiciones y bueno, más, como dije, tuvieron contacto con los rebeldes y entendieron la función de cada uno. ¿Cuándo tenía que hacerse el relevo? Se tendría que haber hecho en octubre, no se pudo hacer, se está tratando de hacer con vuelos comerciales. Una de las opciones era Damasco, creo que hoy esa no está arriba de la mesa. Por otro lado, mejoró la condición en Beirut, o sea que mañana esperamos tener novedades. Va a estar la CROA
acá en el Congreso preparatorio para el próximo Congreso de Misión de Paz, que es el año que viene en Alemania. Y ahí va a haber novedades, no solo del Golán, sino del Congo, donde estamos preparando un nuevo contingente. No hay que olvidarse que hay más de 700 efectivos en el Congo. Y creo que va a haber alguna novedad también de algún pedido para algún otro lugar, que son algunas cosas que tendremos que ir conversando en este periodo de transición con las autoridades electas del Frente Amplio.